Buenos días a todos. Vamos a dar un minutito para que se vaya conectando la gente. Mientras tanto voy a compartir, voy a poner mi cámara para presentarme. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Carola Mejía. Voy a estar acompañándolos en la sesión de hoy en el módulo 7 de financiamiento climático. Vamos a dar un minutito más para que la gente se conecte y vamos a dar inicio a la sesión. Buenos días. Bueno, voy a ir presentándome. Como les decía, mi nombre es Carola Mejía. Soy boliviana, economista de profesión. Formo parte del equipo técnico del GFLAC, del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, que es coorganizador de este importante curso, este proceso de capacitación que estamos llevando a cabo. Quiero darles la bienvenida a todos al módulo 7 de financiamiento climático, que es de hecho el último módulo ya del curso, y que surge como una demanda de los participantes de la primera edición del curso el año pasado, que querían conocer más sobre la temática de cambio climático, ¿no? Que es tan, la temática de financiamiento climático, perdón, que es tan importante y fundamental para la implementación de la acción climática. Es por eso que este año se ha decidido incorporar en la estructura del curso un módulo con 4 sesiones, que va a abordar este tema de financiamiento climático no solo desde el ámbito teórico, sino también con un carácter práctico. Es por eso que el día de hoy vamos a dar inicio a la primera sesión, en la que vamos a introducir al tema del financiamiento, con la participación de 2 panelistas, Sandra Guzmán y Andrea Rodríguez. Ellas van a comentarnos sobre el concepto de financiamiento climático, nos van a comentar sobre los mecanismos y las fuentes de financiamiento que existen en el mundo y que están disponibles para que podamos nosotros acudir a este tipo de financiamiento para financiar proyectos con componentes de mitigación y adaptación. En una segunda sesión, que va a ser el próximo martes 6 de noviembre, vamos a tener a 3 invitadas que van a conversar sobre las fuentes innovadoras de financiamiento, como lo son los bonos verdes, el mercado de carbono y el impuesto al carbono, que son instrumentos nuevos, pero que ya están siendo implementados con bastante éxito en algunos países. La tercera y la cuarta sesión van a ser más prácticas. En la tercera sesión vamos a tener a 2 invitados. Ellos son representantes de organismos multilaterales de desarrollo y de agencias de cooperación bilateral, que nos van a compartir su visión desde la perspectiva del financiador. Es decir, qué esperan los financiadores cuando revisan una propuesta de proyecto, ¿no? Esto nos va a servir muchísimo. Y en la cuarta sesión, que se va a llevar a cabo el 13 de noviembre, vamos a ya ahondar en el tema de la estructura de una propuesta, de cómo se tiene que preparar adecuadamente una propuesta para que ésta sea financiable. Siguiendo la estructura de las sesiones pasadas, quiero cederle unos minutos a Paz González, a quienes ya conocen, para que nos haga un breve resumen de lo que se vio en el módulo anterior, en el módulo 6, sobre implementación climática. Paz, te cedo la palabra. Hola, mucho gusto, gracias, bienvenidos a todos nuevamente a este módulo de financiamiento. Voy a hacer un resumen, voy a compartir mi pantalla. Vamos. Que ahí todos estén viendo y que me estén escuchando bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en el módulo 6 sobre la implementación de la acción climática. Tuvimos 2 expositores. El primero fue Cristóbal Rebeco. Él es el investigador del Instituto de Servicios Climáticos de Alemania y fundador de ADAPT Chile. Fue una sesión bastante completa y complementaria. Cristóbal primero nos estuvo hablando de estos 4 puntos, ¿no? Cómo diseñar propuestas de proyectos para la acción climática, los puntos a completar, cómo presentarlo y explicarlo, cómo medir la efectividad, nos estuvo hablando de la importancia de los indicadores, qué es lo que evalúan los evaluadores y cómo entregar las fortalezas a las propuestas. Durante su presentación
nos dio unos cuantos ejemplos prácticos de proyectos en los cuales él ha trabajado también, y para dar una idea, aunque obviamente cada propuesta de proyecto va a tener sus características, creo que es una buena introducción a este mundo del armado de los proyectos. Desde el título, pasando por los beneficiarios, cómo resaltar los efectos sociales y ambientales, hasta el monitoreo. También nos estuvo hablando de indicadores y de presupuesto. Nos mostró ejemplos de distintos tipos de indicadores, cómo deben ser, cuantificables, vinculantes, etcétera. Y también nos mostró una tabla de cómo llevar adelante el seguimiento de un presupuesto, que obviamente va a ser un tema que se aborde más en este módulo. También que evalúan los evaluadores y cómo entregar las fortalezas, el tema de la viabilidad, que sean proyectos con impacto claro, concreto y medible, que sean sostenibles, que haya cofinanciamiento, que sea algo que se pueda monitorear y que se pueda ver los avances. Luego tuvimos a Hernán Blanco. Hernán fue investigador y profesor en el Centro de las Ciencias Ambientales, en la EULA, y él es responsable país de la Fundación Avina en Chile. Hernán complementó muy bien la presentación de Cristóbal, ya que abordó el factor más bien humano del trabajo para llevar adelante un proyecto, una política, un programa. Hernán nos estuvo hablando de lo importante que es en la construcción de alianzas unir a las personas para un mismo fin. Habló mucho de la importancia del trabajo en equipo, que sea un grupo de personas que se conozcan, que se den tiempos para conocernos mejor entre los participantes, entre los integrantes, conocer las limitaciones que cada uno tiene y cómo apoyarse en los otros miembros. Hablo, bueno, de esto, ¿no? De conocer quiénes somos, conversar un poco más sobre los roles, etc. Después nos estuvo hablando de distintos pasos principales o elementos principales en un proceso participativo. Habló mucho de poder escuchar todas las voces, y estos son los 8 pasos que él resaltó. 1, obtener un mandato, es decir, que esté claro para qué estamos haciendo este trabajo, que haya un mandato desde el alto nivel de la institución. Luego armar un equipo, esto que mencionábamos antes, ¿no? El espíritu de equipo es algo que resaltó mucho. Hablar sobre la gobernabilidad, quién va a estar a cargo de qué, bajo qué rol, va a haber otras instituciones que estén apoyando, identificar y juntar a los actores, ¿no? Habló de la importancia de los grupos asesores, etcétera. Luego las reglas del juego, si va a haber membresía, cómo va a ser la participación, bajo qué formato, de qué manera, bajo qué constancia también. Luego, para ir finalizando, habló del diseño del proceso. Dice que esto, aunque es bueno tener pautas claras desde el inicio, también es bueno confiar que pueda ser un proceso orgánico, por un lado, que vaya modificándose y adaptándose a medida que avanza, y también orgánico en el sentido de que los objetivos puedan ir fluctuando y adaptándose al paso del tiempo. Luego habló sobre prevenir y manejar conflictos, distintos tipos de conflictos, de fuentes de información, de valores, conflictos de interés, y finalmente evaluar y ajustar. Poder analizar profundamente qué fue lo que salió bien, qué fue lo que no, ir acomodándolo. Bueno, eso fue mi breve resumen. Las dejo ahora sí, nuevamente con Carola. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. Bueno, ahora vamos a dar inicio a las presentaciones. Antes de ello, quiero comentarles que para esta sesión vamos a tener 2 presentaciones. Cada una va a tener una duración de 20 minutos. Y al final de estas presentaciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual les invito a poner las consultas que tengan a las panelistas en la plataforma de preguntas y respuestas que tiene Zoom, y no tanto así por el chat, para que puedan ser contestadas al final. Bueno, quiero presentarles en primer lugar a Sandra Guzmán. Ella es mexicana, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Science y candidata a doctora en Política por la Universidad de York. Ella es fundadora y coordinadora general del GFLAC,
especialista en financiamiento sustentable. También es importante mencionar que Sandra es la primera mexicana en participar en el programa Homeward Bound, que es un programa de liderazgo para mujeres en ciencia que hace poco tiempo tuvo una misión a la Antártida. Bienvenida, San. Yo te voy a ayudar a pasar la presentación. ¿Nos escuchas? Hola, muy buenos días a todas y todos. Solo quisiera confirmar que me escuchan bien. Sí, se te escucha muy bien. Excelente. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles a todas y todos por estar y por ser partícipes de este curso, del cual tenemos el placer de ser parte. En esta mañana lo que quisiera es compartirles diversos aspectos relacionados con el financiamiento climático. Como ya mencionaba Carola, el tema de financiamiento es uno de los elementos más relevantes en cuanto a implementación se refiere. El uso de diversos mecanismos que nos permitan financiar acciones de mitigación y de adaptación será el aspecto que diferenciará el éxito del potencial fracaso. Es decir, ya hemos llevado a cabo muchos análisis sobre qué acciones podemos poner en marcha para reducir emisiones y para reducir la vulnerabilidad, y ahora es tiempo de movilizar una cantidad suficiente, pero también eficiente, de recursos para combatir el cambio climático. Antes, si me permites pasar a la siguiente, Carola, por favor. Yo lo que quisiera, yo lo que quisiera es contarles un poco en unos minutos qué es el GFLAC y un poco cuál es la misión que tenemos, y después voy a dar un contexto ya propiamente del tema de financiamiento. El GFLAC es una red de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana y multisectorial para la creación de una arquitectura financiera que nos permita combatir el cambio climático. Y para nosotras ha sido fundamental llevar a cabo no solo análisis de en dónde se encuentra el recurso financiero que ha fluido a nivel internacional, sino también comenzar a hablar de efectividad, es decir, qué tanto estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto cuando hacemos transferencia de recursos. El GFLAC basa su trabajo, como les decía, en estos principios de transparencia, pero también promovemos que el financiamiento sea realmente socioambientalmente amigable, es decir, que las inversiones que se transfieran no generen alteraciones en el ambiente, que promuevan la equidad de género, que promuevan y respeten a los derechos humanos. Y algo que nos interesa mucho es, por un lado, hacer investigación para conocer más del tema, pero también nos es de mucho interés formar y generar capacidades en diferentes actores a diferentes niveles para combatir, para entender el tema de financiamiento y poderlo utilizar de una manera efectiva en este combate al cambio climático. Nos interesa mucho difundir información sobre estos temas y sobre todo un tema en el que hemos tenido mucho trabajo es en la facilitación de diálogo. Como ustedes saben, la participación multiactor, cuando hablamos del sector financiero, del sector público, de la sociedad civil, es muy importante esta colaboración multiactor porque ya se ha definido que no habrá una sola fuente de financiamiento que resuelva todos los aspectos del cambio climático. Entonces, nuestra misión es que haya este intercambio y esta construcción de una arquitectura que realmente sea efectiva para combatir el problema. Así que esto solo es un poco de lo que hacemos y también son muy bienvenidos si desean ser partícipes de esta red. Bueno, entonces quiero partir, la que sigue, por favor, Caro. Quiero partir de un hecho que me resulta muy fundamental cada que platicamos, y es lo que nos trae aquí. ¿Por qué estamos haciendo este curso? ¿Por qué estamos discutiendo estos temas? Yo creo que no hay que olvidar nunca el objetivo, el propósito, y es justamente que lo que nos ha dicho la ciencia es que como humanidad hemos generado una alteración en el sistema climático y hemos aumentado al menos 1 grado centígrado
la atmósfera. Y esto lo quiero traer a colación porque me parece fundamental que cuando hablemos de financiamiento pensemos en que cuando hablamos de la movilización tengamos que hacerlo desde un frente que nos permita combatir este gran problema que es no solo global, sino que también es humano. Es decir, como humanidad estamos alterando al sistema y por lo tanto como humanidad tenemos que hacer caso de cuáles son esas acciones. ¿Por qué? La que sigue, por favor. Lo que nos ha dicho recientemente el panel intergubernamental de cambio climático, que seguramente, que como bueno, ya lo hemos discutido en este curso, lo que está pasando con el sistema climático es que al aumentar la temperatura en 1.5 grados versus 2 grados centígrados, que como ustedes saben fue lo que se estableció en el Acuerdo de París, lo que nos dice la ciencia es que si nosotros dejáramos que el aumento de la temperatura fuera de 2 grados centígrados y no de 1.5, veríamos transformaciones significativas y en muchos casos casi que irreversibles en muchos ecosistemas. Esto de aumentar el nivel del mar, en el caso del escenario 1.5 sería 10 centímetros menor que si lo dejáramos al escenario de 2 grados centígrados hacia el año 2100. Por ejemplo, que el océano Antártico se congele, podría ser que se quede sin hielo durante verano, sería cada 10 años en el caso de un escenario de 1.5 y sería una vez cada 100 años en caso de un aumento de 2 grados centígrados. Pero algo que yo quiero llamar mucho su atención es sobre el escenario de 2 grados. Podrían perderse alrededor del 99% de los corales marinos. Esto nos dice que ya hay mucho impacto en los corales marinos, pero en un escenario de 2 grados habría una pérdida de hasta 99%, cuando en un 1.5 se perderían entre 70 y 90%. O sea, estos son algunos datos y lo que quiero es nuevamente reformular cuánto dinero vamos a tener que movilizar para poder evitar esto, para poder evitar que se pierdan tantos corales marinos, para evitar que el Ártico se quede sin hielo. No solo el Ártico, también la Antártida está sufriendo severos impactos del cambio climático. Lo que nos dice también el panel es que 0.5 grados centígrados tienen una gran diferencia y esto va a costar. Aunque no se han estimado los costos absolutos de evitar un aumento de la temperatura en 2 grados centígrados, se habla claramente de que va a costar y va a costar mucho. La que sigue, por favor. En ese sentido, se habla mucho de las soluciones. Ya hemos hablado de que sí se puede hacer un cambio importante en los próximos años, pero para lograr ese cambio tenemos que poner en marcha acciones urgentes, aceleradas y sin precedentes. Es decir, que nunca antes hemos movilizado tanta acción o habremos de movilizar tanta acción como lo que necesitamos ahora. Lo que nos dice el panel es que tendríamos que estabilizar las emisiones, reducirlas 45% para el 2030, con base en los niveles de 2010. 45% globalmente, es decir, todos tendríamos que contribuir con esa reducción. Y lo que nos señala también es que tendríamos que estabilizar y para llegar a un nivel de emisiones cero netas hacia el 2050. Lo que comentábamos es que hemos hablado a lo largo de este curso y de muchos otros escenarios de cuáles son los sectores que podemos promover para reducir estas emisiones. Hablamos de la energía, de la industria, de la construcción, del transporte, del uso de tierra y, por supuesto, cómo vamos a transformar a las ciudades. Lo que quiero enfatizar es que existen muchas tecnologías, existen muchos medios para lograr esta reducción de emisiones y ahora justamente lo que nos toca es visibilizar cuáles van a ser esos medios por los que vamos a empezar a transferir estos recursos. La que sigue, por favor. Y lo más importante de todo esto es cómo vamos a innovar en la transferencia de recursos. Y esto no solo a nivel de los grandes proyectos, sino también de los pequeños proyectos. Es decir, cada una de las acciones va a contar para lograr esta reducción de emisiones. Pero tenemos que innovar, es decir, tenemos que buscar nuevos métodos, tenemos que poner en marcha conocimiento que probablemente hemos aprendido en el pasado, pero sobre todo es cómo lo vamos a implementar en el presente. Y ese es uno de los aspectos, cómo vamos a
pensar, como decimos en muchos lugares, fuera de la caja para realmente hacer esa transformación y, sobre todo, empezar a pensar en cuáles van a ser los recursos que vamos a empezar a invertir desde arriba, es decir, a nivel de las corporaciones y de las grandes, de los gobiernos, pero también a nivel de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a empezar a movilizar masivamente a la acción? La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener que recordar lo que el Acuerdo de París nos dijo. Ustedes saben que el Acuerdo de París fue, por supuesto, uno de los grandes aspectos o de los grandes acuerdos que se han logrado a nivel mundial por una simple y sencilla razón, y es que logró poner por lo menos el mínimo básico entendible para que 194 países se sintieran cómodos con el resultado. Es posible que no es el acuerdo más ambicioso que hubiéramos deseado, pero refleja una discusión, muchas negociaciones. Y lo que quiero es llamar su atención sobre un objetivo que se integró en el artículo 2 del Acuerdo de París, que consideramos es el corazón del acuerdo, es decir, cuáles fueron los objetivos que se planteó. Y entre esos objetivos, el Acuerdo de París dijo que es necesario hacer consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de efecto invernadero y resiliente al clima. Es decir, el Acuerdo de París ya nos dice que el financiamiento debe ser consistente y no solo nos dice, no nos está diciendo que solo van a ser recursos públicos o solo van a ser recursos privados. Es decir, lo que el Acuerdo dice es que si nosotros no logramos movilizar todos los financiamientos o todos los flujos de financiamiento hacia el objetivo de estabilizar las emisiones y o no incrementarlas, va a ser muy difícil cumplir con lo que se estableció. En ese sentido, el acuerdo también integró en su artículo 9, que es sobre el tema de financiamiento, esta necesidad de sí seguir transfiriendo los recursos, pero algo que es muy importante es que aunque el acuerdo reconoce el rol de países desarrollados en la transferencia de recursos, también nos invita a otros países a contribuir con esta movilización. Es decir, lo que dice es que seguramente con el recurso internacional que puedan llegar de países desarrollados no será suficiente para combatir el problema, y de ahí la necesidad de que nuestros gobiernos, por ejemplo, nuestros diferentes actores a nivel de la región también sean partícipes de esta importante movilización de recursos. Y un aspecto todavía más importante que también se incluye en el acuerdo es esta necesidad tan importante de incrementar la transparencia, porque como decíamos, no es solo movilizar más dinero, sino movilizar mejor dinero, es decir, cómo estamos realmente cumpliendo los objetivos para los que fue establecido ese recurso financiero. La que sigue, por favor. Entonces, a nivel internacional, el tema de financiamiento se ha colocado como uno de los pilares máximos de la Convención, y de todas las discusiones que tenemos en materia de mitigación y adaptación siempre pasan por un aspecto de financiamiento. Ustedes saben que las contribuciones nacionales de los países en desarrollo en su mayoría hacen alusión a la imperante necesidad de tener recursos para implementar la acción. Lo que les quiero mostrar en este esquema, que es un poco complejo, pero es solo para darles una idea de todos los fondos que existen a nivel global en materia de cambio climático. Es decir, se han formado diversos fondos especiales en materia de cambio climático, pero también ha habido un gran, movimiento por parte de las agencias de cooperación, de organismos multilaterales y de muchos otros esquemas que han tratado de establecer una arquitectura hasta ahora en materia de financiamiento climático. Por supuesto, los retos más grandes es no solo acceder a todos estos fondos que ustedes ven ahí, sino también empezar a hacer una alineación entre ellos, es decir, cómo evitamos duplicar esfuerzos. Más adelante seguramente Andrea nos va a platicar del importante rol que juega el Fondo Verde del Clima, que fue este gran mecanismo, una negociación muy compleja que le dio nacer, y que hoy, por supuesto, se posiciona como un importante mecanismo de financiamiento, pero hay que pensar en las necesidades tan grandes que tenemos y cómo tenemos que generar una articulación entre los esquemas financieros. Pero lo que les quiero mostrar con esta imagen es que existen muchos fondos, y lo que hay que empezar a mejorar es el tema de acceso y, por supuesto, el tema de gestión de este financiamiento. La que sigue, por favor.
Y sobre todo quiero plantearles un escenario que es real. Ustedes habrán escuchado que en la COP de Copenhague, en Dinamarca, se hizo una promesa que se reafirmó en la COP de México, celebrada en Cancún, de que los países desarrollados debían transferir 100,000 millones de dólares a los países en desarrollo. Entonces, con miras a entender qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de esos 100,000 millones, que en teoría deberán empezar a fluir anualmente a partir del 2020, se han hecho varios estudios para entender, bueno, en qué punto estamos para alcanzar esos 100,000 millones. Y, por ejemplo, el Comité Permanente de Financiamiento, que es este comité especializado de finanzas que opera bajo la convención, hizo un estudio para entender cuál es ese flujo que se está dando anualmente, y el último que publicó fue en 2016. Este año va a ser una nueva publicación, es un estudio que se hace cada 2 años, y lo que nos dice este informe para el año de publicación 2016, que analizó los años 2013 y 2014, nos dijo que han fluido a nivel global, por ejemplo, alrededor de 687,000 millones para el año 2013 y de 741,000 millones de dólares en 2014. Entonces, si ustedes ven esta cifra y piensan y lo comparan con los 100,000 millones que deberían estar fluyendo, pues, digamos, cuestionaríamos y diríamos, bueno, en realidad sí que se está haciendo esa transferencia y se está incluso superando, pero el problema de fondo con estas estimaciones no es solo el flujo del financiamiento, sino también entender en dónde está, es decir, quiénes están siendo receptores de estos fondos y hasta qué punto está bajando hacia aquellos proyectos, hacia aquellos esquemas que realmente nos ayuden a reducir emisiones y a reducir la vulnerabilidad de muchas comunidades y muchas poblaciones que son altamente vulnerables. Y lo más importante es decir que aunque se han establecido estos 100,000 millones, aunque hay un flujo, digamos, creciente, en realidad lo que sí estamos viendo es que el costo de atender el cambio climático se está incrementando. Ya nos decía Nicholas Stern que si nosotros esperamos a actuar, va a ser mucho más costoso el cambio climático en el futuro que si lográramos invertir hoy. O sea, si logramos hoy hacer importantes transformaciones, por ejemplo, él hablaba de que podría costarnos 2% del Producto Interno Bruto Mundial, frenar o acelerar la transformación, por ejemplo, en temas de mitigación, pero que si no lo hacemos rápidamente nos va a costar hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, actuar es mucho más barato que no hacerlo. Y esto nos tiene que recordar que en 2025 los países a nivel global van a tener que establecer una nueva meta de financiamiento y que, por supuesto, lo que hay que hacer es que sea una meta real, es decir, que se base en la ciencia, que realmente tengamos claridad de cuánto nos va a costar y que eso motive a todos los sectores a movilizar el recurso. La que sigue, por favor. Y aquí quiero resaltar cómo estamos en la región. Ustedes saben, América Latina, por supuesto, es una región sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Ustedes habrán escuchado de los huracanes que azotaron el año pasado a la región, sobre todo a Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, se hablaba de que en Antigua y Barbuda 90% de la infraestructura se vio afectada por los huracanes del año pasado, y eso no necesariamente se asimila a la distribución de fondos climáticos que ha recibido la región. En la región, como ustedes pueden ver en sus pantallas, Brasil y México siguen siendo los grandes receptores de fondos internacionales en materia de cambio climático, y por supuesto será un tema muy interesante saber cómo este flujo va a tomar, forma ahora que Bolsonaro entra a la presidencia de Brasil. Vamos a ver cómo se sigue dando esta cooperación, pero va a ser muy interesante también ver cómo los fondos se van comenzando a distribuir entre los diferentes países. Colombia es un país que se coloca en tercer lugar, pero ha subido en peldaños en los últimos años. Estaba más o menos como en el quinto, sexto lugar, y ha ido mejorando en términos de acceso. Pero lo que ustedes ven, pues, es simple y sencillamente una distribución no solo inequitativa, sino también cuya distribución no es del todo balanceada. Y aquí me detengo para decirles que, por ejemplo, a nivel internacional, los flujos que llegan a acciones de mitigación son 70% de los flujos.
mientras que en acciones de adaptación son solo el 25%, siendo que a nivel global pues hay muchas necesidades de adaptación y en la región no es diferente. Los flujos siguen privilegiando proyectos de mitigación y aunque cada vez hay más proyectos que tienen ambos componentes, siguen siendo, digamos, prioritarios o se siguen privilegiando a los proyectos de mitigación y lo que se espera, lo que señaló el Acuerdo de París, es que es muy importante generar un balance. La que sigue, por favor. Y bueno, esto solo es para mostrarles un poco también datos de la CEPAL, que también hacen estimaciones de cómo han llegado estos flujos a los países. Y yo solo también quería enfatizar en esta parte algunos de los esquemas o de los instrumentos que se han utilizado. Ustedes saben que la cooperación bilateral es un elemento muy importante, pero por ejemplo en la región van a la alza muchos esquemas de préstamos, por ejemplo, a través de los bancos multilaterales de desarrollo, como es el BID, que, bueno, al final del día son préstamos, se generan deuda para los estados también, y eso es importante considerarlo. Y bueno, hay muchos esquemas como bonos verdes, de los cuales hablaremos la próxima semana, que también están generando, se están empezando a aparecer con más frecuencia en la región. Y bueno, esto es solo para darles un esquema de cómo estamos en términos de recepción de fondos a nivel regional. Pero algo que yo les quiero mostrar en la siguiente gráfica es un trabajo que desde el GFLAC hemos hecho también, que tiene que ver con cómo nuestros países empiezan a internalizar el tema de cambio climático en su presupuesto público. Recordemos que no solo es el recurso internacional el que nos va a ayudar, sino también el presupuesto público. ¿Cómo estamos haciéndole frente? Y esto que les muestro es parte del trabajo doctoral que estoy realizando, que también parte de la investigación del GFLAC. Y lo que nos dimos cuenta es que analizamos, por ejemplo, el gasto público que se hace en el sector ambiental y qué tanto el tema de cambio climático está incorporado, digamos, explícitamente en este gasto ambiental, que bueno, si bien cambio climático no es solo un tema ambiental, al final del día los desarrolladores de política climática pues están casi siempre en el sector ambiental y pues quisimos analizar qué tanto se ha integrado el tema. Y lo que ustedes ven ahí es que algunos países como Nicaragua, 45% de su gasto público ambiental está orientado al cambio climático. Pero si ustedes ven a otros países, digamos más hacia abajo, Brasil solo el 0.18, México solo el 0.3, Perú solo el 0.4, Colombia el 3.16. Es decir, pese a que cambio climático es un tema sumamente complejo e importante, ni siquiera el sector ambiental, que es como el que rige la política climática, lo ha incorporado de manera estructural en su gasto. Esto, por supuesto, que nos pone una alerta porque lo que tenemos que ver es ya no solo cómo vamos a recibir más recursos internacionales, sino también cómo vamos a hacer para que nuestro presupuesto público se alinee a esta visión de atención del problema. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que quiero es básicamente concluir con esta sección hablando de los elementos para mejorar la gobernanza del financiamiento climático. Y esto también lo quiero poner en esta charla porque hay muchos elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de financiamiento climático. La que sigue, por favor. Para nosotras es fundamental que todos y cada uno de los países, pero también que todas y cada una de las organizaciones y de todos los, partícipes de estas acciones integren estrategias de financiamiento climático. Es decir, no habrá efectividad si no logramos llevar la política climática a un esquema de implementación. Nosotras consideramos que es fundamental tener un mecanismo de gobernanza en donde haya actores dedicados a trabajar el tema de financiamiento climático. Algunos países como Colombia han avanzado de manera significativa con la creación de su Comité de Gestión Financiera, que es una estructura que también tiene participación multiactor para hablar de estos temas de financiamiento climático. Creemos que es muy importante partir de principios. Cuando hablamos de financiamiento no podemos permitir que el financiamiento genere externalidades, que sí hay que reducir emisiones, pero hay que cuidar que todo el financiamiento esté basado en transparencia, que sea efectivo, que sea coherente, sustentable. Entonces hay que promover que el financiamiento climático no termine generando otras afectaciones en la sociedad y en la población.
Creemos que es muy importante tener instrumentos de política pública que regulen también a los mecanismos financieros. Por ejemplo, en México existe una Ley General de Cambio Climático que creó un fondo de cambio climático como parte de su estructura, pero el tema es cómo hacer que estos instrumentos que la ley ha creado pues tengan sinergia entre ellos. Es decir, tenemos un impuesto al carbono, que no necesariamente, que lo que se recauda de ese impuesto no necesariamente se va al fondo de cambio climático, sino que se utiliza para, digamos, es un medio de recaudación netamente. Entonces, ¿cómo generamos instrumentos de política que regulen la puesta en marcha de estos instrumentos? Y por supuesto, hay que pensar de todos los mecanismos financieros que pueden ser partícipes de estas acciones. Estábamos hablando de sí, donaciones, préstamos, pero también cómo empezamos a mejorar o a innovar no solo los bonos verdes, el mercado de carbono, el impuesto, cómo hacemos que todos estos se orienten hacia el objetivo final, que es la reducción de emisiones. Y por supuesto, un tema que nos parece fundamental como un eje pues crucial es los mecanismos de evaluación y seguimiento. O sea, asegurarnos que existan sistemas que midan, que reporten, que verifiquen ese financiamiento para saber que realmente estamos cumpliendo con el objetivo. Y bueno, en esta última que quiero presentarles, la que sigue, por favor, es precisamente la visión. Nosotros consideramos que es muy importante tener una visión, tener unas estrategias integrales de financiamiento climático que integren todos estos elementos, pero que sea de manera transversal. Es decir, que no solo hagamos una estrategia que se acople al sector ambiental, por ejemplo, sino en cada uno de los sectores, en temas de desarrollo rural, en temas de ciudades, en temas de transición energética, en temas de infraestructura y, por supuesto, de manejo y conservación de la naturaleza. Este esquema que ustedes ven ahí es una adaptación que hicimos a un esquema que incluyó la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático de Colombia, que es el primer país que crea un instrumento de esta naturaleza. Actualmente Chile también está en la formulación de su estrategia y México también estamos en un diálogo para lograr una estrategia de esta naturaleza. Entonces, lo que quiero plantearles es que cuando nosotros pensemos en financiamiento, pensemos no solo en el instrumento, es decir, no solo pensemos en cuánto voy a sacar como una cooperación o qué sé yo, pensemos en todo lo que hay alrededor de cada uno de los instrumentos de financiamiento, porque de eso dependerá el éxito de todo lo que hagamos. Pensemos alrededor de lo que implica el tema de financiamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, esto solo para hablar un poco de la importancia del tema, y yo pues solo quiero enfatizar que la movilización de recursos, toda la acción que ustedes, todos los proyectos que se tengan en mente es fundamental. Nos quedan 12 años para hacer transformaciones significativas y sin precedentes para combatir el cambio climático y el tema de financiamiento será crucial en todos estos procesos. Así que por mi lado estoy, por supuesto, estamos muy, muy atentas a todas las preguntas para seguir ahondando y pues este tema lo seguiremos discutiendo en las siguientes sesiones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu excelente presentación. Nos has mostrado de manera muy completa cómo es el panorama del financiamiento climático en el mundo. Y a continuación, como mencionabas, vamos a tener a Andrea Rodríguez hablándonos de un caso de estudio, un caso más específico que es el del Fondo Verde del Clima. Voy a presentar a Andrea. Ella es especialista en política de financiamiento climático internacional. Es boliviana, abogada ambiental, egresada de la Universidad Católica Boliviana. Tiene maestrías en desarrollo sostenible de la Universidad de Uppsala y Derecho Ambiental Internacional de la Universidad de Estocolmo, ambas en Suecia. Trabaja como gerente del programa de acción climática en Fundación Avina y como punto focal de la Fundación ante el Fondo Verde del Clima. Andrea ayuda a que gobiernos de la región latinoamericana puedan acceder a financiamiento climático para implementar proyectos de adaptación, mitigación y ayuda a la preparación o readiness. Andrea, bienvenida, buenos días. Vamos a cederte el micrófono para que realices tu presentación, por favor. Voy a yo compartir la presentación desde mi computadora. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Muy contenta de estar acá con ustedes y les agradezco mucho por el tiempo. Como bien mencionaba Sandra, les dio un panorama de cómo está la situación a nivel internacional,
acá lo que yo trataré de hacer es darles un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de financiamiento, de recursos necesarios para poder implementar acción climática en nuestros países. Y qué mejor forma de entender cómo funciona uno de los mecanismos principales que tenemos a nivel internacional, ¿no? Les voy a mostrar un poco cómo opera para que ustedes puedan entender desde las complejidades hasta las oportunidades que existen cuando empezamos a conocer más a fondo los mecanismos. Entonces, Caro, si me ayudas con la presentación y solamente confirmar de que me escuchan y me ven bien. Y les voy a agradecer mucho la paciencia, estoy saliendo de un resfrío, así que esperemos que la tos no nos gane acá. Se te escucha bien, Ante. Excelente, muchas gracias. Entonces, si podemos pasar las láminas. Creo que un tema importante a recalcar y la razón de escoger al Fondo Verde del Clima como uno de los mecanismos de ejemplos es porque justamente el Fondo Verde del Clima es un fondo que ha sido creado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Como la entidad operativa del mecanismo financiero para que los países que son miembros de la Convención puedan tomar medidas de adaptación como mitigación al cambio climático. Es muy relevante esta institución porque a la fecha es el fondo más grande que tenemos de recursos públicos, ¿no? Dedicado al 100% a la temática de cambio climático. Entonces, muy relevante para no solamente poder resolver la problemática con el recurso que tiene esta institución, pero para poder hacer una gestión de dónde viene el recurso, cómo lo estamos utilizando, transparentar y medir la efectividad del mismo, ¿no? Entonces, tenemos el fondo que en los primeros 4 años de vida estableció una meta aproximadamente de 10.3 mil millones de dólares para gastar en un periodo de 4 años aproximadamente, que si bien, bueno, han sido ya invertidos, se está hablando de una nueva fase de capitalización de recursos, es decir, tratar de que varios de los compromisos que se han establecido bajo la Convención en torno a financiamiento climático puedan ser canalizados mediante esta institución. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta institución, que es relativamente nueva? Habíamos hablado, se creó el año 2010 y espera ser uno de los mecanismos principales dentro de la Convención de Cambio Climático. Por un lado, lo que el fondo busca es lograr cumplir con el objetivo de la Convención, ¿no? Hemos dicho que todos los países han asumido compromisos que si bien son diferenciados y se basan en las diferentes capacidades y responsabilidades que tienen, todos tenemos un rol que jugar y todos tenemos actividades que realizar, tanto de adaptación como de mitigación. Entonces, el fondo está ayudando a contribuir con este logro, ¿no?, que tenemos común entre todos los países. Pero al hacerlo, o su modus operandi es hacerlo siempre tomando en cuenta el contexto de desarrollo sostenible, es decir, que no podemos actuar sin mirar la importancia de que el desarrollo y el cambio climático van de la mano, ¿no? Y ya no podemos seguir hablando de un desarrollo únicamente basado en crecimiento económico, sino tenemos que mirar los parámetros que nos da el mismo planeta, ¿no? Buscando un balance entre lo social, lo económico y lo ambiental. El desarrollo sostenible para realmente promover un cambio que sea paradigmático, es decir, que logre cambios muy grandes. O sea, estamos ante una bomba de tiempo donde ya no tenemos oportunidad de seguir intentando con poquitas acciones. Tenemos que ir por acciones que sean importantes y relevantes para nuestra nación. Sandra nos mencionó justamente algo muy preocupante, ¿no?, que es el tiempo que nos queda. Estamos hablando de 12 años para trabajar y tomar medidas muy ambiciosas. Entonces, de alguna manera, la institución nos dice, estamos buscando promover este cambio de paradigma que nos lleve a un desarrollo bajo en emisiones y que sea resiliente al clima. Entonces, entregando recursos que vayan a combatir medidas, o que sean medidas de mitigación o adaptación, se busca que los países más vulnerables establezcan, ¿no?, cuáles son esas necesidades para combatir el cambio climático. Lo interesante de este proceso
es que al hacerlo, el Fondo Verde busca que los países beneficiarios del mismo puedan cada vez más y más fortalecer sus capacidades institucionales, que puedan promover lo que se llama una apropiación doméstica, es decir, establecer las institucionalidades necesarias, la gobernanza necesaria para tener una visión mucho más a largo plazo sobre cómo se pueden solucionar los problemas de un país, que la agenda sea una agenda común, ¿no? Porque no tenemos todo el recurso del mundo y tenemos que empezar a crear la capacidad a nivel nacional, articulándonos con varios actores, tanto del sector público como privado, de la academia, de la sociedad civil, que nos permita dar las soluciones efectivas. Y también, importante mencionar, es que el fondo habla de un elemento relacionado con el enfoque a género en todas las actividades, es decir, se reconoce que el cambio climático trae y tiene efectos diferenciados entre los hombres y mujeres. Entonces, es importante no solamente entender cuáles son estos impactos diferenciados, sino cómo mediante nuestras intervenciones podemos mejorar las condiciones en las que actualmente funcionamos y cómo con los proyectos vamos a mejorar y vamos a traer mejores beneficios para cada vez más romper esta brecha que particularmente en Latinoamérica sigue siendo bastante alta. La siguiente lámina, por favor. Ahora, en términos de la estructura, cuando hablamos sobre el sistema de gobernanza del fondo, acá me gustaría que ustedes pueden ver en la lámina la forma en la cual el Fondo Verde toma decisiones sobre qué proyectos y qué programas van a ser financiados. Se hace mediante su junta directiva, que está compuesta de 12 miembros de países en desarrollo y 12 miembros de países desarrollados, para que justamente puedan, con una visión, como diríamos, una visión del sur, asegurar que el financiamiento vaya para las actividades que son necesarias y que son prioritarias para los estados, ¿no? Este trabajo se lo hace con el acompañamiento y el apoyo de un secretario independiente que funciona desde Corea, el cual justamente facilita la revisión de la documentación, facilita las conversaciones y diálogos entre los diferentes países y juntamente con las entidades tanto acreditadas como los diferentes puntos focales. Acá hablo de entidades acreditadas porque si bien son los países miembros de la Convención y los países en desarrollo que pueden obtener recursos financieros del fondo, lo tienen que hacer mediante una entidad acreditada. Más adelante les doy el ejemplo de qué significa cuando hablamos de entidades acreditadas, ¿no? Pero solamente para decirle una frase, son las entidades que sirven como puente para facilitar que el recurso llegue a un país. Los puntos focales o las autoridades nacionales designadas son aquellas autoridades en el país, en los diferentes países, que de alguna manera velan y aseguran que los proyectos respondan a sus necesidades, que puedan dar inclusive una especie de aval para garantizar que realmente se está promoviendo este principio que les decía de la apropiación doméstica, ¿no? En los diferentes proyectos y programas. El Fondo Verde enfoca su energía en proyectos tanto de adaptación como mitigación, pero también entiende que el mismo fondo por sí mismo no va a poder dar las soluciones que se buscan, sino que es importante atraer al sector privado para que pueda articularse y pueda ayudar a movilizar aún más recursos. Pueden ver por un lado que también existen varias entidades, mecanismos independientes de rendición de cuentas que permiten que constantemente el fondo pueda evaluar cómo es que está operando, si está logrando los impactos que se ha establecido. Tiene una unidad integral que asegura justamente todos los temas relacionados con la transparencia, con la forma de operar para que los recursos vayan donde tengan que ir y el trabajo de los diferentes actores que son parte de este ecosistema se haga de una forma correcta. Y también un mecanismo de resarcimiento de daños o de quejas que permite que tanto los países beneficiarios que se vean afectados por una decisión que puede ser negativa, por ejemplo, ante la no aprobación de un proyecto, puedan levantar una queja, pero también que comunidades o grupos dentro de un país que se sientan afectados por un proyecto tengan un espacio donde levantar sus posibles quejas.
El punto acá justamente es no repetir errores de otros mecanismos internacionales y siempre garantizar que los proyectos tengan efectos positivos. Sin embargo, es importante que el mecanismo de gobernanza permita estas diferentes ventanas en caso de que pueda existir alguna problemática futura. La siguiente lámina, por favor. Ahora, les había dicho dos unidades importantes del ecosistema de gobernanza, tienen que ver con las entidades acreditadas y los puntos focales o autoridades nacionales designadas. Las entidades acreditadas son muy importantes dentro del Fondo Verde del Clima, ya que son aquellas que permiten canalizar el recurso del fondo hacia los países. Las entidades pueden ser entidades de acceso directo como entidades internacionales. Entidades de acceso directo, estamos hablando de entidades subnacionales, nacionales o regionales, como Fundación Avina, justamente la organización en la cual trabajo yo. Nosotros somos una entidad de acceso directo regional, la cual ha tenido que recibir una carta de nominación por varios países en nuestro caso para poder trabajar y ayudarles con la implementación de proyectos de adaptación y mitigación del Fondo Verde del Clima. Entidades internacionales también como agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales, instituciones financieras pueden acreditarse ante el fondo, no necesitan una nominación como tal, pero el elemento más importante es garantizar que se cuentan con algunos estándares mínimos, ¿no? Y mínimos en el sentido bastante amplio, es decir, estamos hablando de capacidades tanto de tener amplios estándares fiduciarios básicos y especializados, es decir, que tengo que demostrar que sé manejar proyectos, que sé utilizar diferentes instrumentos financieros, por ejemplo, que mi institución que ha trabajado por muchos años otorgando donaciones, que tengo sistemas apropiados para demostrar cómo cómo establezco mis decisiones, cómo monitoreo las donaciones, cómo aseguro generar impacto. Si soy una entidad que está acostumbrada a trabajar dando préstamos, tengo que mostrar cómo es que ha sido mi capacidad para otorgar estos préstamos. Lo mismo pasa con los diferentes instrumentos que trabaja el Fondo Verde, ¿no? También, más allá de la capacidad financiera de una institución como administrativa, es importante demostrar que se cuenta con políticas socioambientales. ¿Cómo garantizo que el impacto de mi financiamiento no está generando impactos negativos en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Entonces, acá tiene mucho que ver con la necesidad de contar con políticas o salvaguardas socioambientales para garantizar ese impacto. Y tercero, como había mencionado antes, es el tema de contar con políticas de género, cómo las inversiones que cada entidad acreditada hace tienen una misión, se rigen bajo una política de género que asegura cada vez más romper la brecha de desigualdad y promover una visión mucho más igualitaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si quieres acreditarte, tienes que cumplir con estos requisitos que no solamente garantizan el uso eficiente del recurso, pero también aseguran la protección socioambiental del mismo. Y la acreditación realmente va a depender de la capacidad en estos diferentes ámbitos que cada entidad tenga, ¿no? El nivel de acreditación que una entidad como Fundación Avina tiene en comparación con la acreditación que una entidad como el Banco Mundial tienen, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Nosotros somos una entidad muy pequeña, que movilizamos proyectos mucho más pequeños, que solamente manejamos riesgos muy bajos en términos socioambientales. En cambio, una entidad financiera como el Banco Mundial puede manejar proyectos de más de 250 millones de dólares, puede trabajar con muchos más países. Entonces, esas características únicas de las entidades es algo que el Fondo Verde respeta, ¿no? Para garantizar que realmente trabajes donde tienes la experiencia. La siguiente lámina. La Autoridad Nacional Designada Punto Focal, había mencionado, juega un rol muy importante dentro del país, ya que es el representante ante la institución en determinar cuáles son esas necesidades y prioridades que se tiene en relación al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, muchos de los países ya han establecido sus NDCs, muchos países tienen leyes de cambio climático, tienen estrategias de cambio climático que necesitan ser comunicadas, que necesitan
dar lineamientos, especialmente a entidades acreditadas con las que se van a trabajar sobre dónde están esas necesidades de financiación, ¿no? Acá lo importante es empezar a traducir la política entre casos específicos. Entonces, el rol, designar a una entidad que muchas veces la función la fungen los ministerios de ambiente, lo fungen también los ministerios de Hacienda en los diferentes países, es conocer la política climática, pero también poder explicar al país y a sus entidades como a sus diferentes actores qué es el Fondo Verde, cuántos recursos tiene, cuáles son las oportunidades de acceso, ¿no? Y algo muy importante, como lo puse en la pantalla, es que tienen una potestad de otorgar la carta de no objeción a todos y cada uno de los proyectos que se van a llevar a cabo al Fondo Verde, ¿no? Esto nos sirve, es un instrumento, es una carta, como bien lo dice el nombre, pero que asegura que un proyecto va a contar con este respaldo y que va en línea con la política pública. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué financia en términos ya más concretos? Hemos dicho mitigación, adaptación, pero entre los resultados esperados que busca el fondo en términos de mitigación es reducir emisiones, ¿no? Y reducir emisiones en temas de acceso a energía y justamente generación de energía baja en emisiones, pero también en temas de transporte, en eficiencia energética, en temas de edificios, ciudades, industrias, en bosques y uso de tierra, que es muy importante, por ejemplo, para el contexto de la región. En el caso de adaptación, lo que se busca es aumentar la resiliencia, particularmente de los grupos, de las personas, en lo que tiene que ver sus medios de vida, particularmente enfocado en las comunidades más vulnerables que tenemos en los diferentes países, mejorar los elementos relacionados con la salud, el bienestar, la seguridad alimentaria, el recurso hídrico, que es muy importante, ¿no? No sé si tenemos colegas de México que nos acompañan, pero por ejemplo, México está sufriendo, bueno, estamos en un proceso de mejorar nuestros sistemas para cada vez, para poder garantizar el acceso al agua, pero también en términos generales hay una presión muy importante del cambio climático sobre el acceso al agua a una ciudad tan grande como la Ciudad de México, por ejemplo. En el caso de Bolivia, La Paz ha sufrido ya hace unos años unos cortes muy fuertes, ¿no? Porque cada vez más los glaciares están reduciendo la cantidad de agua y las ciudades importantes dependen de esa agua. Entonces, aquí es para mostrarles un ejemplo de cómo el recurso hídrico necesita tomar medidas para que la gente pueda adaptarse, cómo podemos garantizar utilizarlo de una forma que sea sostenible, pero entendiendo que cada vez más es menor, ¿no? Y también otros temas relacionados con la infraestructura, importante que la infraestructura se adapte, pero también los ecosistemas, ¿no? Y los servicios ecosistemas de los cuales dependemos en muchos países de la región. La siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de proyectos climáticos, habíamos hablado de la importancia de hablar o de trabajarlos en un contexto de desarrollo sostenible. O sea, no podemos dejar de lado que vivimos, que tenemos desafíos de desarrollo, que tenemos que todavía mejorar las condiciones de la gente. Y en este sentido, no podemos solamente pensar en tomar medidas que sean buenas para el cambio climático y olvidarnos del resto, ¿no? Por ejemplo, no puedo pensar que si voy a generar un proyecto que me vaya a ayudar a reducir emisiones, pero que no me va a generar bienestar, es un proyecto innovador, es un proyecto que va a cambiar el paradigma. Necesitamos tener proyectos que realmente sean innovadores y que trabajen múltiples elementos. Es por eso que uno de los elementos básicos que el Fondo Verde del Clima pide al momento de elaborar proyectos tiene que ver con cumplir algunos de los criterios de inversión que ellos llaman, que son 6, que están relacionados con cómo mi proyecto va a ayudar no solamente a traer soluciones climáticas, pero también va a generar un impacto de potencial, un potencial de cambio de paradigma, un potencial de desarrollo sostenible, es decir, cómo estoy logrando los objetivos del Fondo Verde, cómo estoy ayudando a catalizar un impacto mucho más allá del recurso que me puede dar el Fondo Verde, ¿no? O sea, el Fondo Verde no va a ser la solución a todos los problemas que tenemos en Latinoamérica, sino realmente puede ser un fondo semilla que nos va a ayudar a generar mucho más impacto. Luego, con los proyectos que estoy trayendo, ¿cómo podemos generar otro tipo de beneficios
y beneficios especialmente a los diferentes actores, ¿no? ¿Qué tipo, por ejemplo, cómo podemos mejorar las condiciones de salud, cómo podemos mejorar el empleo, cómo podemos mejorar la gestión ambiental de muchos de nuestros recursos? Entonces, importante ver que una solución puede tener un impacto positivo y debería tener un impacto positivo en otras áreas, ¿no? que están relacionados con el problema climático que queremos resolver. También es muy importante, habíamos dicho, de considerar las vulnerabilidades, de las necesidades de un país, ¿no? Cada país tiene diferentes grupos que son mucho más vulnerables que los otros. ¿Cómo aseguramos que el recurso está yendo a atender justamente a esos grupos más vulnerables? Hablamos de la apropiación doméstica y de la eficiencia y eficacia de los proyectos también, en el sentido que un proyecto no solamente debería servir para atender una temática, sino también mejorar cada vez más la capacidad institucional que hay en el país para atender esa problemática, cosa que cuando se aprenda de un proyecto se instalen esas capacidades y se tenga ya una estrategia más a largo plazo de cómo resolver problemas similares, ¿no? Y hablamos también de que un proyecto, para ser financiable, tiene que demostrar una solidez financiera, ¿no? Realmente lo que estoy proponiendo es porque sí me va a generar el impacto que estoy buscando, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en los aspectos técnicos que son muy amplios, como pueden ver, ¿no? Entonces ahí tiene que ver el componente de cambio de paradigma y de traer una visión más amplia. La siguiente lámina, por favor. En términos de tamaños de proyectos o instrumentos financieros, les había mencionado que la acreditación respeta mucho las capacidades institucionales de cada entidad. No todas las entidades tienen la capacidad de implementar proyectos de todos los tamaños. Hay 4 diferentes tamaños que maneja el Fondo Verde, y según la capacidad demostrada es que una entidad puede manejar proyectos de estos diferentes rangos, ¿no? Proyectos micro, que van de 0 a 10 millones de dólares, proyectos pequeños que van de 10 a 50, medianos de 50 a 250 millones de dólares y grandes que son de 250 millones de dólares para arriba. Entonces, ¿esto qué permite? Que países, podemos poner cualquier ejemplo de la región, Colombia, Bolivia, México, Nicaragua, etcétera. En términos de cambio climático, hay diferentes intervenciones que se necesitan, ¿no? No voy a resolver todos mis proyectos financiando proyectos de 250 millones, porque no todos los proyectos tienen las mismas características. Posiblemente, si necesito construir algún tipo de infraestructura, necesito una entidad acreditada que tenga la posibilidad de movilizarme un recurso muy grande de 250 millones de dólares. Pero si necesito tomar medidas de adaptación en comunidades vulnerables en el Amazonas, por ejemplo, posiblemente puedo hacer mucho trabajo y puedo generar muchísimo impacto con 10 millones de dólares. Entonces, esto lo que nos permite realmente utilizar entidades para diferentes propósitos y para lograr diferentes resultados en el contexto de cambio climático. Los instrumentos financieros ahora son las modalidades mediante las cuales podemos financiar un proyecto, ¿no? No solamente los proyectos nos van a dar donaciones, también podemos tener proyectos en los cuales el Fondo Verde nos va a dar recursos, pero mediante préstamos o garantías, o también financiando el mismo capital, pero esto va a depender del tipo de proyecto que sea y la necesidad del mismo. Otro ejemplo, si estamos hablando de involucrar al sector privado, y el sector privado solamente necesita recursos semillas para demostrar de que hay interés y hay financiamiento y hay capacidad de movilizar, por ejemplo, la financiación para energía renovable en viviendas, y solamente necesita una garantía para que otros actores se animen a invertir en ese tipo de acciones. Entonces el fondo lo que hace es decir, bueno, yo te ayudo con una garantía porque sabemos que el recurso va a fluir y no tengo la necesidad de darle donaciones. Entonces, el instrumento realmente va a depender de la necesidad y el tipo de proyecto del que estemos hablando. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ahora cuando hablamos ya de modalidades de acceso diferente, podremos pasar muchísimo tiempo hablando y analizando cada uno de los diferentes casos, pero esto solamente es para darles un ejemplo de cuáles son las diferentes ventanas que tenemos, ¿no? de acceso. O sea, por un lado, el fondo nos permite que trabajemos más y más en lo que es establecer
nuestras estrategias sobre cuáles son esos proyectos que tienen que ser priorizados o no. Esto lo hace mediante un programa Readiness que permite fortalecer capacidades institucionales. También tiene ventanas como el PPF que ayuda a trabajar en el diseño de proyectos, ¿no? Esto es para países que todavía no tienen ni las entidades ni las capacidades técnicas suficientes para elaborar un proyecto que tenga los requisitos establecidos por el fondo. Hay otra ventana como el SAP que permite que el proceso sea más simplificado, es decir, cuando se cuenta con proyectos que ya han sido, por ejemplo, testeados y que necesitan solamente aumentar en términos de volumen, pueden ir por esta vía. O por otro lado, se puede ir por la vía regular, que va a depender justamente de los diferentes tamaños del proyecto, ¿no? O otra modalidad de acceso tiene que ver el acceso directo mejorado, que es una modalidad que permite diseñar una especie de programa en el cual la toma de decisión sobre los subproyectos se las va a llevar a cabo en el país y no así en el Fondo Verde del Clima. La siguiente lámina, por favor. Y ya un poco cerrando el tema, quiero cerrar con dos láminas. Por un lado, ¿cuáles son los desafíos? Creo que trabajar con un fondo internacional como el Fondo Verde del Clima o cualquier otro mecanismo de financiamiento trae desafíos importantes. Por un lado, dijimos que el primer paso es que si se quiere bajar recursos financieros para promover e implementar la política pública de un país, se necesita acreditarse ante el fondo. Y la acreditación puede ser un proceso largo que genere mucha inversión, muchos recursos, y no todas las entidades tienen la capacidad de poder acreditarse. Por otro lado, diseñar un proyecto requiere mucho tiempo, requiere una inversión de capital, requiere capacidad técnica para demostrar que un proyecto realmente es viable, ¿no? En términos de las soluciones que se promueven, requiere mucha voluntad política porque los gobiernos tienen que dar las cartas de no objeción y tienen que garantizar que sean y que vayan en línea con lo que ellos establezcan como prioritario y necesario. Y bueno, en realidad todo se puede resumir en la necesidad de que el acceso al financiamiento va a depender de tener proyectos bancables. Y tener proyectos bancables es algo donde todavía tenemos que trabajar como región. Pero como cualquier desafío, también existen oportunidades, y así me gustaría cerrar la presentación. La siguiente lámina, por favor. Y las oportunidades de acceder a financiamiento de este mecanismo u otro es particularmente en permitir a que los países de la región, y como de cualquier país del mundo, puedan recibir ayuda financiera para implementar su política pública. Hemos dicho que la política nos da los lineamientos, pero lo importante es traducir la política en acción. Y esta es la importancia de tener un mecanismo como este. Es cómo yo puedo demostrar que estoy reduciendo emisiones, que estoy cumpliendo con mis metas establecidas. También permite a los países fortalecer las capacidades institucionales de manejo, ¿no? De manejo técnico, de entender justamente, Sandra les había hablado de la elaboración de estrategias de financiamiento que te den ese lineamiento de qué tiene que ser priorizado, qué no, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser mis medidas, y cada vez más fortalecer las capacidades necesarias para atender el problema a largo plazo. Identificar las necesidades y prioridades, como habíamos mencionado, pero también importante la necesidad de mejorar y articular con los diferentes actores que operan en un país. Hemos dicho que hay mucha capacidad técnica, hay mucha necesidad, hay mucho recurso inclusive en los diferentes países que provienen del sector privado, provienen de la filantropía, y cómo mediante un mecanismo se puede articular y se puede utilizar de una forma más adecuada esta colaboración entre diferentes actores. Y por último, el impacto no tiene que dar, o el resultado no tiene que ser cuánto recurso movilizo, sino cómo podemos garantizar que el recurso que movilizo está generando un impacto en cambio climático. O sea, si realmente estamos ayudando a cumplir las metas establecidas en los países, pero de una forma transparente, que podamos saber si un país ha recibido 10.000 millones de dólares, que realmente esos 10.000 millones de dólares están generando el mejor impacto. Entonces, con eso quiero terminar mi presentación. La siguiente lámina, por favor. Ahí solamente les dejo mis datos de contacto para seguir la conversación en caso que lo vean necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Andrea. Vamos a
vamos a pasar a una ronda de preguntas. Nos está llegando muchas consultas de los participantes que están muy interesados en saber más sobre el financiamiento climático y sobre el Fondo Verde del Clima, que es sin duda uno de los instrumentos más importantes que están disponibles actualmente para financiar proyectos tanto de mitigación como de adaptación. Quisiera empezar con algunas preguntas para Sandra. Sandra, voy a hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la lógica para que los proyectos de mitigación estén recibiendo más financiamiento que los proyectos de adaptación? Y la segunda es, desde el GFLAC, ¿cómo se lidia con el doble conteo del financiamiento? Es decir, cuando se realiza medición de fondos, es si la hacemos desde los donantes o desde los países receptores. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a poner mi video porque creo que tengo una conexión más estable, igual para saludarles. Hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con que la mayor parte de los proyectos de mitigación están de alguna manera ligados a un cambio tecnológico que tiene de alguna manera un beneficio, un retorno, digamos. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, cuando hablamos de estos modelos, muchos de los inversionistas lo que quieren es recibir un retorno. Entonces, por ejemplo, transformamos el sector hidrocarburos por ejemplo, para generación de electricidad, cambiamos de uso de carbón a energía renovable. Esto tiene un cambio de tecnología, pero al mismo tiempo va a generar un beneficio económico. Eso es precisamente la gran diferencia entre los proyectos de mitigación y los de adaptación, que muchos actores no ven en los proyectos de adaptación un retorno en sus inversiones. Y por eso mucho de lo que ha sido adaptación ha sido casi que a fondo perdido, como lo llaman en estos temas. Y yo creo que aquí ha habido también una falta de visión estructural de los proyectos, porque si bien las medidas de mitigación pueden generar un retorno, el tema de adaptación al final del día va a tener un retorno quizá no inmediato, pero en el largo plazo. Y por eso una de las grandes demandas que se están haciendo ahora cada vez más en temas de financiamiento es que integren ambas perspectivas. Es decir, que no solo hablemos de cómo cambiar tecnológicamente para generar reducción de emisiones, sino también considerar todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Hay un tema que me parece sumamente interesante que, por ejemplo, estamos viendo a nivel global y en algunos países de la región también, y es el tema de riesgos. Finalmente, las empresas o las entidades financieras están dándose cuenta que son también vulnerables a los efectos del cambio climático. Es decir, no solo las comunidades, con unos ciertos niveles de pobreza son vulnerables. Todas y cada una de las personas y de las instituciones son vulnerables en diferentes grados. Entonces, algo que están haciendo a nivel global, muchos mecanismos, muchas instituciones financieras, es que se están dando cuenta que al ser vulnerables ante el cambio climático, están integrando los riesgos climáticos dentro de su visión de planeación, no solo para invertir en aquellos proyectos que tengan menos, riesgos, sino también para no invertir en aquellas actividades que están incrementando los riesgos. Entonces, esta palabra de riesgos, ustedes seguramente las van a escuchar digamos, de aquí para adelante, muchos esquemas financieros que empiezan a pensar que no tenemos que la vulnerabilidad no solo está asociada a la cuestión geográfica. Por supuesto, la vulnerabilidad, como ya lo vimos en el curso, está asociada a la capacidad de respuesta también. Y ahí hay un tema muy interesante en cómo los mecanismos financieros se empiezan a adecuar. Pero eso es un poquito lo que explica por qué la mitigación ha recibido más. Y también caracterizar los proyectos de adaptación es complejo. Es decir, una de las cuestiones que se ha estado trabajando mucho es ¿a qué le llamamos adaptación? ¿Cómo caracterizamos a los proyectos de adaptación que sean diferentes de todo lo que tiene que ver con desarrollo? Y yo creo que aquí la clave que también hemos discutido es, al final del día, cambio climático es uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, todas las acciones que hagamos de mitigación y adaptación tienen también que estar alineadas al resto de los objetivos de desarrollo sustentable. Y el financiamiento, que también es una gran discusión, va a tener que tener estas características. Es verdad, ustedes a lo mejor habrán escuchado, históricamente el financiamiento dedicado a, asociado a la ayuda oficial para el desarrollo, a nivel de la Convención de Cambio Climático se había dicho que teníamos que tener, que el recurso para cambio climático tenía que ser adicional a la ayuda oficial al desarrollo. Pero ahora tenemos unos objetivos de desarrollo, estos 17 metas que se plantearon para 2030,
en el cual cambio climático es parte de ello. Entonces, a lo que se está abogando ahora es decir, ok, la ayuda oficial al desarrollo es importante para combatir el cambio climático, pero no puede ser la única fuente. Entonces, tenemos que movilizar otras fuentes para lograr no solo ampliar, digamos, el espectro del financiamiento, sino generar que sea efectivo. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Y esto se asocia con la doble contabilidad. Hay muchos, mecanismos, actores que contabilizan el financiamiento o lo reportan, por ejemplo, por la vía del donante, y a veces el actor receptor o algunos otros actores intermediarios también reportan la misma cifra o la misma cantidad. Entonces, pasa mucho cuando vienen, por ejemplo, financiamiento de, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y pasa por alguna agencia implementadora, digamos, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y luego llega finalmente a algún gobierno. Entonces, a veces lo reporta tanto el BID como lo reporta el UNDP. Es un ejemplo. Algo que nosotras hemos trabajado mucho es tratar de entender no solo la visión de los donantes, es decir, tratar de hacer una trazabilidad del recurso, pero lo que para nosotras es fundamental es el rol del receptor. Es decir, tenemos que empezar a contabilizar cuánto realmente llega a nivel nacional o a nivel de quien implementa el proyecto, y ese punto es muy importante. Entonces, para nosotras, la metodología que nosotras desarrollamos es una metodología híbrida. Entonces, sigues al actor donante desde arriba y también sigues al recurso desde el actor receptor desde abajo. Cruzar la información es muy difícil, muy, muy difícil, se los puedo decir. Por eso yo, sinceramente, creo que va a ser muy difícil llegar a tener la cifra exacta de cuánto financiamiento fluye, pero el hecho de que tengamos estos datos también nos permite tomar decisiones, nos permite identificar en dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo reducimos esa brecha. Una propuesta que desde el GFLAC hemos empujado mucho es la creación de un sistema de medición, reporte y verificación a nivel regional, en la que tengamos claridad de cuánto está llegando a la región, cuáles son los actores intermediarios y cómo realmente está llegando. Un país que ha avanzado muchísimo es Colombia. Colombia generó su sistema de MRV, lo lanzó el año pasado. Es una herramienta en la que como GFLAC tuvimos oportunidad de participar como diseñando el sistema. Y lo que hace es captar la información del presupuesto público, de financiamiento internacional público y de financiamiento privado. Y es una herramienta que va a ir evolucionando, pero algo que es clave es que esto ha motivado a muchos actores a dar información. Entonces, transparencia, la información es poder. Entonces, si entre más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar cuando hablamos de financiamiento. Entonces, hay buenas prácticas y la idea es como seguir puliendo, porque es algo que incluso se está discutiendo a nivel de las negociaciones, estas modalidades para contabilizar el financiamiento climático, pues que no están resueltas, pero es un proceso que va a tomar tiempo y que está evolucionando en positivo, creo yo. Muchas gracias, Sandra, por tus respuestas. Vamos a pasar a 2 preguntas para Andrea. Varias personas nos han preguntado sobre cómo los municipios pueden postular a proyectos al Fondo Verde para el Clima. Esa es una. Y la segunda, si nos puedes aclarar un poco cómo personas naturales pueden acceder a este financiamiento y si nos puedes reiterar un poco sobre el procedimiento de acreditación para actores privados. André, te pido por favor habilites tu micrófono, no te estamos escuchando. Gracias, Caro, justamente, qué bien que me haces recuerdo porque les iba a hablar y no me iban a escuchar. Gracias por las preguntas. Para comenzar con la pregunta relevante a cómo los municipios pueden acceder a financiamiento climático, justamente Fundación Amin está trabajando ahora con 3 países y con diferentes actores y gobiernos nacionales, mediante los cuales, y usando recursos del Fondo Verde del Clima, se está trabajando proyectos readiness, es decir, fortaleciendo capacidades para que los actores municipales, los diferentes gobiernos municipales, puedan empezar, por un lado, a diseñar desde estrategias de cambio climático, puedan diseñar carteras de proyecto y puedan inclusive empezar a diseñar notas conceptuales que luego puedan ser sometidas al Fondo Verde del Clima. Entonces,
no es una forma directa que la entidad municipal lo hace al Fondo Verde, sino se está generando espacios para que los diferentes actores puedan ser partícipes de lo que es la política climática de un país, ¿no? En el caso de los países con los que estamos trabajando, lo que se busca es que los diferentes municipios, gobiernos locales, provinciales, efectivamente esto depende del contexto de cada país, pero puedan ayudar a implementar las medidas establecidas en las NDCs, ¿no? Entonces, generando la capacidad al nivel subnacional, es que justamente se logra no solamente contribuir a una visión de implementación de política, sino también a generar mayor capacidad a nivel municipal. Y ya va a depender obviamente de la articulación que haya entre cada país y cada municipio para que las autoridades nacionales designadas puedan determinar cuáles de los proyectos que vayan a ser trabajados por los diferentes municipios, gobiernos nacionales, provincias, etcétera, puedan llevarse a cabo y luego se articulen con una entidad acreditada, por ejemplo, y puedan ser sometidos. Que la idea de proyecto que salga como consecuencia de todo un proceso de fortalecimiento institucional sea sometida ante el Fondo Verde del Clima. Entonces, creo que ahí la recomendación sería busquen a sus autoridades nacionales designadas para poder ver las diferentes modalidades de usos de recursos que hay, inclusive antes de armar un proyecto de financiamiento climático. También identifiquen cuáles son esas entidades acreditadas con las que pueden trabajar y justamente ver dónde hay posibilidades de articulación para llevar proyectos de forma conjunta, ¿no? Porque hay muchas formas en las cuales es posible que varios actores bajen o movilicen, accedan y se beneficien del financiamiento climático. Sobre los requisitos para poder acreditarse del Fondo Verde. Si entran, me parece en la página web, hay un cuestionario, hay una serie de preguntas en las cuales cada institución puede hacerse una especie de examen, ¿no? Como para entender si tiene algunos de los requisitos mínimos y sobre si realmente vale la pena entrar en un proceso de acreditación. O sea, que primero, importante mencionar de que esto tiene un costo, o sea, no es un proceso gratuito. El hacer el examen me parece que es gratuito, pero los procesos realmente van a variar en términos del tiempo, ¿no? Y según la capacidad institucional que tenga cada institución, ¿no? Pero en términos generales y principales, ¿qué es lo que se busca? Por un lado es asegurar que una entidad tenga políticas fiduciarias, y esas pueden ser especializadas o si no generales. Y cuando hablamos generales estamos hablando de sistemas para demostrar cómo se gestionan proyectos, por ejemplo, ¿no? Cada entidad tiene diferentes sistemas que manejan, ¿no? Pero ¿qué sistemas pueden demostrar que de forma transparente yo manejo y gestiono los diferentes proyectos que mi institución financia o que mi institución apoya o con los que mi institución trabaja? Luego, número 2, según los diferentes instrumentos financieros, como había mencionado antes, algunas entidades tienen capacidades muy amplias de manejar una serie de instrumentos financieros. Y si hablamos de bancos regionales, internacionales, comerciales, muchos de ellos dan desde microcréditos hasta créditos muy grandes, dan garantías, dan una serie de instrumentos y tienen la capacidad para demostrar el número de proyectos con los que han trabajado con crédito, la forma en la cual garantizan que esos créditos vayan a ser ser pagados, por ejemplo. Pero para darles un ejemplo concreto, nosotros, Fundación Avina, no damos créditos, no somos una institución financiera. Entonces, yo no puedo ir al Fondo Verde del Clima y decirle que me gustaría trabajar otorgando créditos cuando no tengo esa experiencia previa. Entonces, mucho realmente va a depender de la capacidad administrativa financiera que ya tengo, que sea existente, para demostrar mi capacidad en movilización de recursos del Fondo Verde. Después de demostrar esa capacidad financiera administrativa de gestión de proyectos y programas, tengo que demostrar que tengo políticas socioambientales, ¿no? Cómo yo garantizo que los proyectos, programas a los que apoyo, justamente se rigen bajo programas institucionales que protegen, ¿no? a los diferentes beneficiarios, que no tienen impactos socioambientales, estamos hablando de impactos en la gente, en sus medios de vida, en el ambiente, ¿no? Cómo realmente
mis inversiones o mi apoyo financiero está generando un impacto mucho más positivo y qué tipo de medidas tomo como institución para garantizar que esto pase, ¿no? Es importante mostrar que se tiene capacidades instaladas en estos procesos, ya que de alguna manera se está dando la representatividad del Fondo Verde en las entidades acreditadas. Y este tipo de capacidades se miden según los niveles de riesgos. Los proyectos tienen 3 niveles de riesgos. Los proyectos de categoría C, B y A. C, que son proyectos que no tienen ningún impacto socioambiental, por ejemplo. Los B, que tienen proyectos que pueden generar algún tipo de impactos socioambientales, y los de categoría A, estamos hablando normalmente de proyectos muy grandes, de infraestructura muy grande, que de alguna manera van a generar impacto socioambiental. Y nuevamente, cada institución tiene experiencia trabajando estos diferentes niveles de riesgos, ¿no? Y uno tiene que saber demostrar bajo qué categoría es capaz de movilizar el riesgo, cómo lo ha manejado, y si cumple y si demuestra que sabe manejar esos riesgos, el fondo va a dejarles manejar cierto tipo de proyectos. Habíamos hablado también la importancia de que cada institución tenga una política de género, y aquí estamos hablando de políticas institucionales, ¿no? Que rijan no solamente la forma en la cual las organizaciones trabajan, pero también cómo toman decisiones sobre sus beneficiarios, cómo cada vez más y más están tratando de romper esta brecha. Entonces, los procesos van a permitir que, cumpliendo con estos diferentes requisitos institucionales de demostrar capacidad de manejo de proyectos de cambio climático, que garanticen la transparencia, que garanticen la rendición de cuentas, que garanticen justamente la protección socioambiental, y mirando los diferentes tamaños y los diferentes niveles de riesgos, es que una entidad puede acreditarse o no. Ahora, los actores naturales o los actores, creo que en el sector, hablando de actores naturales y actores del sector privado, el sector privado, que es como un sector público, como un sector, digámosle, como las ONGs, que en realidad no pertenecen ni al sector público ni al sector privado. Realmente va a depender de la capacidad justamente administrativa, financiera, técnica y de políticas que tengan. Hay entidades del sector privado que tienen muchísima capacidad de movilización, de financiamiento, pero si no tienen las políticas socioambientales adecuadas, tal vez no van a poder ir a manejar un proyecto, no sé, de 50 millones de dólares, porque solamente han demostrado que tienen políticas que les rigen la implementación de proyectos de 10 millones de dólares o de 20 millones de dólares. Entonces, realmente uno tiene que hacerse una autoevaluación de dónde está mi experiencia, cómo yo tengo la experiencia instalada y demostrable para garantizar, como les decíamos, el buen uso y el impacto favorable, ¿no? en términos socioambientales de un proyecto. Y una persona natural como tal no puede acreditarse ante el fondo, sin embargo, puede participar entendiendo cuáles son los diferentes actores, por ejemplo, acreditados, ¿no? que están justamente participando en los diferentes procesos, y posiblemente colaborar con ellos en las diferentes contrataciones que hay. Muchos proyectos generan empleo en el sentido de que cada vez más y más se busca personas que puedan ayudar a implementar las acciones que ya están siendo financiadas por el Fondo Verde del Clima, y esto se puede ver justamente muchísimo en estos últimos años, donde se están aprobando varios proyectos y donde va a haber mucha necesidad de capacidad de gente técnica que conozca diferentes áreas y que puedan ayudar con la fase de implementación, ¿no? Entonces ahí los invito a que vayan a tal vez ojear un poquito más y a ver dónde están las oportunidades en sus propios países para que puedan colaborar con sus gobiernos y en los diferentes proyectos que se van a llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por toda la información que compartes con nosotros. Solo para terminar, quisiera que, Sandra, si nos puedes ayudar a responder cuál sería el proceso para integrarse al GFLA, que es una consulta que nos ha llegado bastante, muy brevemente ya para antes de cerrar la sesión.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, en realidad es muy sencillo. Si les, creo que mis colegas ya les pasaron mi contacto en las listas. Y bueno, solo recordarles que es un espacio abierto de intercambio sobre estos temas de financiamiento. Las colegas aquí presentes son parte de esta red de intercambio y con muchísimo gusto les invitamos a ser participantes de todo este intercambio. Así que muchísimas gracias y también muchas gracias por su presencia y por ser parte de este importante curso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ambas por sus excelentes presentaciones y por toda la información que nos han dado el día de hoy. Solamente voy a cerrar la sesión con algunos anuncios. Bueno, como siempre, las presentaciones han sido grabadas y van a ser parte de la plataforma. Van a poder obtener también mayor información sobre todos los mecanismos de financiamiento en una guía que hemos realizado con el GF Lab, que está colgada en la plataforma del curso. Es una guía sencilla de financiamiento climático que tiene también link a varios sitios de interés donde van a poder profundizar sobre la información sobre mecanismos y procedimientos para acceder a diversas fuentes. Y bueno, también quisiera mencionar que en algunos países se ha estado cambiando el horario. Entonces es muy importante tomar en cuenta que en Argentina no se va a cambiar el horario, pero sí que se fijen antes de cada sesión qué diferencia horaria tienen para poder seguir el curso. También quisiera finalizar con algunas fechas que me han pedido que les recuerde. El 6 de noviembre es la fecha límite para la entrega de los pasos 4 y 5. Respecto a la postulación al Capital Semilla, que también hemos recibido varias consultas sobre este tema, las fechas para la presentación son del 16 al 21 de noviembre y el 28 de noviembre vamos a tener el anuncio de los ganadores. Con esa información, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo martes con otra sesión del módulo de financiamiento. Hasta luego a todos.